vamos rápidamente a lo que nos convoca hoy día y dentro de los temas que vamos a estar viendo durante la sesión de trading del día de hoy es cómo funcionan las velas japonesas. Hay algunos de ustedes que ya manejan las velas japonesas, pero hay otras personas que no, y este webinar está enfocado en que todas las personas aprendan a utilizarlas, así que les voy a explicar qué es una vela japonesa, de qué está compuesta, cómo se interpretan y los distintos tipos de velas dojis que existen y para qué nos sirven. Además de eso, vamos a ver 5 patrones de vela que nosotros consideramos que todos los traders deberían manejar, que es la vela martillo, hombre colgado, envolvente alcista, envolvente bajista o también la estrella de la mañana. Las encuentran con distintos nombres en inglés, así que también las puse acá porque hay algunos que las conocen con nombres en inglés y otros con nombres en español, así que tenemos las dos opciones para que así entiendan bien de lo que estamos hablando y vamos a terminar con una estrategia de trading combinando media móvil y patrones de velas. Cualquier duda que tengan, por favor ahí me avisan a través del chat para que de esa manera les pueda ir respondiendo todas las consultas que puedan tener. Y vamos de inmediato partiendo con la primera parte de conociendo las velas japonesas. Primero, ¿qué son las velas japonesas? Las velas japonesas son patrones que fueron formados para poder dibujar lo que está haciendo el precio en un periodo de tiempo en particular. ¿Ya? Las velas japonesas no han existido toda la vida. Las velas japonesas se crearon no hace tantos años atrás, de hecho fueron creadas más o menos en torno a, no sé, yo diría el año 1970 aproximadamente, en donde se logró dibujar específicamente una forma para poder identificar por dónde se había movido el precio en un periodo de tiempo en específico, ¿ya? Las velas japonesas nos permiten conocer lo siguiente, nos permiten conocer, por ejemplo, cuál ha sido no solamente el movimiento del precio, si es hacia el alza o hacia la baja, porque eso lo podemos saber ya con un gráfico de líneas, que es un método bastante simple para poder demostrar el movimiento del precio de un instrumento, sino que las velas japonesas nos permiten tener mucha más información, porque cuando nosotros miramos un gráfico de líneas, solamente miramos una serie de puntos que están unidos. Y en el tipo de gráfico de líneas podríamos estar muy acostumbrados a verlos en cualquier parte, por ejemplo, revisando una línea de tendencia en algún gráfico, en alguna presentación de PowerPoint para evaluar, por ejemplo, las ventas de un supermercado o quizás las ventas de una librería, pero no entregan mucha información, solo entregan el último punto al cual se llegó. Entonces, si nosotros usamos solamente el gráfico de línea, solamente vamos a tener esa información. Las velas japonesas, por otro lado, representan el movimiento de los precios, no consisten en una sola línea, sino que muestran mucha más información dentro de cada vela. Y por eso la mayoría de los traders prefieren leer los gráficos de velas japonesas que los gráficos de línea, porque como incluyen más información, pueden ser mucho más útiles para tomar decisiones de trading que son quizás un poquito más prudentes. Las velas japonesas nos muestran y predicen también, en cierta medida, las variaciones en los precios, nos entregan señales de entrada al mercado. Se pueden utilizar tanto en el mercado de divisas, que es el mercado Forex, como en el mercado accionario, el mercado de materias primas, en las criptomonedas, es completamente transversal. Lo pueden usar en cualquier gráfico de cualquier mercado. Las velas japonesas, ¿qué es lo que representan? Principalmente la acción del precio de un instrumento, como les decía, durante un periodo de tiempo predeterminado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros abrimos un gráfico y ese gráfico está en periodos de tiempo, por ejemplo, de un minuto, si nosotros miramos el gráfico de un minuto, se van a dar cuenta que aquí tenemos velas. Estas velas, cada una de ellas nos muestra absolutamente todo lo que hizo el precio durante un minuto. Por ende, cuando tomo las 3 últimas velas, son los últimos 3 minutos. Si yo viera este gráfico como un gráfico de línea, se vería bastante distinto. No veo nada, veo solamente que a las 12:04 el precio estaba en 1.1922 en el caso del euro dólar. Cuando fue las 12:05 el precio quedó en 1.1924.7.
cuando tuvimos los siguientes minutos, el precio ha subido y ha variado, pero no sé cuál fue el máximo, no sé cuál fue el mínimo, no sé absolutamente nada. Entonces, este gráfico de líneas no sirve mucho para realizar análisis técnico y por eso los traders utilizan los gráficos de vela en donde tenemos mucha más información. Las velas japonesas nos van a mostrar el qué del movimiento de los precios, qué pasó con el precio. Toda la información que hoy actualmente está ocurriendo y que está siendo reflejada dentro del gráfico. Fíjense que aquí tenemos una vela de 1 minuto que ya se ha movido bastante. Y este movimiento ya nos dice bastante también. Yo veo que hay mucha fuerza compradora en esta vela y ya les voy a explicar por qué. Porque si ustedes se fijan, es una vela que abarcó una gran cantidad de pips desde el punto más bajo al punto más alto y eso nos permite decir que hay mayor fuerza compradora. Los compradores y los vendedores mueven los precios de los mercados basados en expectativas, en emociones, como por ejemplo el miedo, también como por ejemplo querer ganar más dinero. Los mercados fluctúan y como los mercados fluctúan, nosotros también tenemos que tener muy presente cómo están fluctuando y hacia dónde se están moviendo. Así que las velas nos facilitan mucho la comprensión de la acción del precio. Si ustedes quieren aprender de acción del precio, entonces deberían estar muy enfocados en aprender cómo funcionan los gráficos de velas. Así que bueno, para revisar exactamente de qué están compuestos y cómo se pueden interpretar, vámonos rápidamente a lo siguiente. Las velas están compuestas de 3 cosas importantes. Una es el cuerpo de la vela, que es esto que está marcado acá. La otra es la mecha superior y la mecha inferior. Todo esto nos dice información. Esto quiere decir que el precio fue capaz de moverse durante todo este tiempo entre la mecha inferior y la mecha superior. Pero eso no es lo único que tiene de composición, porque dentro de este cuerpo, para que se dibuje el cuerpo, hay 2 niveles de precio. El precio de apertura de la vela y el precio de cierre de la vela. La mecha superior nos va a indicar el precio máximo que alcanzó la vela y la mecha inferior nos va a indicar el precio mínimo que alcanzó la vela. Si ustedes se fijan acá, tenemos una vela alcista y una vela bajista. ¿Qué diferencia una vela alcista de una vela bajista? Lo que la diferencia es lo siguiente. Por un lado, tenemos a la vela bajista que tiene un precio de apertura acá. Pongámosle un número, por ejemplo, que fuera 10, ¿ya? El precio logró subir hasta 13, luego de eso el precio cayó, se mantuvo moviendo dentro de esta zona, por ejemplo, siguió cayendo, llegó hasta 2 y luego subió y cerró la vela en 3. Toda esa es la información que nos entregó. Quiere decir que el precio de apertura fue más alto que el precio de cierre. Por lo mismo es bajista. Y este precio fue el máximo que se alcanzó y este de acá fue el mínimo que se alcanzó. Por otro lado, en la vela, perdón, aquí hay un error, están al revés. Esta es la bajista, lo arreglo de inmediato antes de que se cambie. Esa es la bajista y esta es la alcista, ¿ya? Para que lo tengan presente y no se confundan, lo voy a cambiar de inmediato también en la presentación para que así no haya ningún error porque esto es súper importante. Esta es la base para poder analizar los gráficos y entender qué es lo que nos están diciendo los precios para poder identificar oportunidades de entrada y de salida al mercado. Ahora sí, vela alcista y vela bajista. Y si se fijan en la vela alcista, es inverso. Tenemos un precio de apertura que está acá, que es más bajo, tenemos un mínimo que está acá, luego el precio logró subir hacia un máximo y terminó con un precio de cierre acá. El precio de cierre fue más alto que el precio de apertura, por ende la vela termina siendo alcista. Aquí tengo un comentario. No sé si todos me pueden escuchar bien. A ver si me confirman que está todo en orden con el audio. Me dicen ahí que quizás podría haber algún problema con el audio. Sí, en orden, me dicen. Perfecto, muchas gracias. Voy a responderle entonces aquí a las personas que me están diciendo que tienen problema con
el audio para así decirles que está todo en orden. Muchas gracias por las confirmaciones. Así que, bueno, eso es lo básico, ¿ya? Eso es lo básico y lo que tenemos que evaluar ahora es lo siguiente. Cuando nosotros estamos con un gráfico de esta forma y recién estábamos mirando esta vela, fíjense que esta vela no tiene mecha en la parte inferior. No hay nada en esta vela. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio abrió acá y tuvo la fuerza suficiente como para rápidamente empujar al precio hacia el alza y cerrar acá arriba, prácticamente en el mismo máximo que había alcanzado en ese periodo de tiempo que era de 1 minuto. Si yo tengo una vela que tiene esta consolidación, esta conformación, quiere decir que es una vela que tiene bastante fuerza hacia el alza. También hay otras velas, como esta de acá, que también me muestra una fuerza bastante importante hacia la baja. ¿Por qué? Porque abrió acá y lo único que hizo fue caer, no fue capaz de alcanzar un nuevo máximo, es decir, no había ningún comprador que empujara el precio hacia arriba y que nos dejara generar un nuevo máximo, sino que todos entraron en venta y finalmente cerró muy cerquita de los mínimos que se alcanzó. Las velas no solamente nos muestran esto, las velas también nos muestran volatilidad dentro del mercado, ¿ya? Y dentro del mercado, esa volatilidad se identifica rápidamente con lo siguiente, con algunas fluctuaciones como las que vemos más acá. Aquí tenemos más volatilidad. Aquí tenemos más volatilidad, aquí tenemos menos volatilidad. ¿Y por qué les explico eso? Porque es importante también entender que el gráfico no solamente nos indica el precio de apertura, precio de cierre, precio máximo, precio mínimo, sino que también nos indica si es que un mercado está más volátil o menos volátil que otro. ¿Y por qué digo que aquí hay más volatilidad? Porque si ustedes toman una regla para poder medir, se van a dar cuenta que el precio se movió sin ningún problema alrededor de 25 pips, mientras que anteriormente, acá, cuando estaba fluctuando, solamente se estaba moviendo alrededor de 2,6. O sea, aquí teníamos muy poca volatilidad, aquí teníamos mucha más volatilidad porque el cuerpo de la vela fue capaz de abarcar una mayor cantidad de movimiento en el precio. Así que tenemos eso también como información. Si ustedes se fijan, la forma de interpretar la vela tiene mucho que ver con dónde están las mechas, si es que tiene o no tiene mecha, y obviamente saber si es que estamos frente a una vela alcista o vela bajista. Aquí tenemos distintos tipos de vela, en donde más adelante van a entender cada una de ellas, pero yo les voy a mencionar las siguientes. Esta de acá, déjenme poner aquí color negro, la pluma, para poder verla. Ahí sí. Esta es la más conocida por todos, que es una vela doji, que muestra ser neutral, muestra que ni los compradores ni los vendedores fueron capaces de ganarle al mercado, ni generar el precio de cierre, que diste mucho del precio de apertura, por ende, eso hace que la vela, por lo general, tenga un color negro. Es una vela que pasó por un máximo, pasó por un mínimo, pero el precio de cierre de la vela es prácticamente el mismo que el precio de apertura de la vela. Acá tenemos velas que son muy alcistas a no tan alcistas. ¿Y qué es lo que nos dice que no son tan alcistas? Estas mechas. ¿Por qué? Porque estas mechas nos indican información. Al no tener ninguna mecha, nosotros de inmediato identificamos que los compradores fueron capaces de llevar el precio desde ese mínimo hasta este máximo, no arrepentirse de eso y cerrar la vela. Acá tuvimos también mucha fuerza compradora que nos llevó hasta un máximo, pero antes de que cerrara la vela, alguien se arrepintió, alguien cerró su posición de compra y eso hizo que el precio revirtiera y terminara cerrando en torno a esta zona. Ahora, dado que el cuerpo de la vela es más del 50% del total de la vela, decimos que es una vela con bastante fuerza hacia el alza todavía. Pero cuando ya empezamos a ver que el cuerpo de la vela es de menos del 50% del total de la vela, ya empezamos a ver señales de que hay un agotamiento en la fuerza compradora. ¿Por qué? Porque el precio abrió acá, subió hasta este máximo y cuando llegó al máximo tuvimos muchos vendedores que empujaron el precio hacia la baja y nos dejaron con un cuerpo de la vela que inclusive
con un precio de cierre, perdón, que inclusive hace que el cuerpo de la vela esté por debajo del 50%. Entonces pasamos de muy alcista a cada vez menos alcista. Aquí tenemos un poquito más de incertidumbre. ¿Por qué? Porque el precio llegó a un máximo, después de eso cayó, el precio puede haber eventualmente llegado a un mínimo, después de eso subió y aquí ya empieza a haber más o menos una distribución de un 70, 30 o 60, 40, en donde el 60% es de compradores, 40% son vendedores, pero cada vez la cantidad de vendedores va aumentando más dentro del mercado, que hace que esta vela no termine teniendo un cuerpo lo suficientemente considerable como para decir que los compradores tienen bastante fuerza dentro del mercado. Y por lo general, cuando eso pasa, terminamos con una vela neutral. Por otro lado, en el lado bajista, tenemos primero una vela que es bastante roja, que no tiene mecha ni en la parte superior ni en la parte inferior. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que hubo mucha fuerza vendedora, pero esa fuerza vendedora, a medida que empezamos a ver otras velas, nos muestran también que hay un agotamiento, porque empiezan a aparecer las mechas. Y esas mechas demuestran que hubo fuerza compradora que logró revertir el precio. Y la fuerza compradora aquí inclusive también fue mayor, y eso genera que de a poco nos vayamos acercando hacia ese mercado que empieza a ser un poquito más neutral. Así que esa es la forma de interpretarla de manera simple, pero los patrones de vela no son solamente esto, no es una sola vela. Hay muchos patrones de vela que tienen que ver también con una combinación de patrones. Ahora, vamos rápidamente a revisar los tipos de velas doji, porque hay 5 tipos de velas dojis y todas nos entregan cierta información. Hay un tipo de vela doji que yo la he visto en el mercado, que es casi imperceptible, y ese tipo de vela doji es la que está acá, que es la doji de 4 precios, que es como un guión, y esta es la que nosotros tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque esta formación de vela nos dice que el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo y el mínimo fue el mismo. Y eso solamente ocurre cuando hay muy poca liquidez dentro del mercado, en donde no hubo movimiento del precio y el precio se quedó detenido en la misma zona en la cual aperturó. No alcanzó ningún máximo, no alcanzó ningún mínimo distinto al precio de apertura y además el precio de cierre quedó exactamente igual. Así que esto apunta a mucha indecisión o falta de liquidez dentro del mercado. Y al tener mucha indecisión y falta de liquidez dentro del mercado, no es un patrón de velas que nos entregue alguna señal. De hecho, si ven este patrón de vela, probablemente vean también un mercado que tiene poco movimiento y eso sirve para poder prestar atención y decir quizás que es momento de quedarse fuera del mercado. Así que para que ahí lo tengan presente, eso lo vamos a olvidar. Por otro lado, tenemos la doji clásica, que es esta que está acá, que es la que por lo general todos se encuentran porque es súper simple de ubicar. No tiene cuerpo, parece una cruz y es muy identificable dentro del gráfico. Y esta vela, cómo se dibuja es teniendo mechas en la parte superior, mecha en la parte inferior, sin cuerpo prácticamente. Esta vela muestra incertidumbre dentro del mercado. Por lo general, suele aparecer cuando estamos luego de haber tenido un fuerte movimiento hacia el alza o un fuerte movimiento hacia la baja, en donde hay algunos que empiezan a deshacerse de sus operaciones largas o cortas, dependiendo de cuál fue la tendencia, y empieza a haber esa incertidumbre dentro del mercado que podría ser signos de reversión o continuidad de tendencia. Lo único que nos dice esta vela doji es incertidumbre dentro del mercado y atentos que podría haber alguna reversión. Por otro lado, tenemos la doji de piernas largas. Y esta doji de piernas largas nos indica que el precio se movió lejos de la cotización de apertura y cierre en ambas direcciones, pero sí hubo un poquito más de fuerza hacia el alza porque la distancia es mayor hacia arriba que hacia abajo. Ustedes podrían encontrar esta vela doji de piernas largas tanto en esta dirección, que es la que estamos viendo ahora, o
en esta dirección. Esta distancia es la importante. Si hay más distancia en la parte superior, entonces estamos frente a una doji bajista, y si hay más distancia de la parte inferior hacia arriba, estamos frente a una doji un poco más alcista. Y aquí que nos dice que efectivamente hay incertidumbre, pero en el caso de la de acá hay mayor tendencia a impulsar al precio hacia el alza. En el caso de la que está acá arriba hay mayor tendencia a impulsar al precio hacia la baja. Después de eso tenemos la doji libélula, que dependiendo del lugar de aparición, esta vela podría significar mayores movimientos hacia el alza, y tiene que ver con lo que les acabo de explicar. Tenemos un precio de apertura y un precio de cierre que es el mismo, pero tenemos, y también un precio máximo que está justamente en el precio de apertura y el precio de cierre. El precio luego de la apertura logró llegar a un mínimo, pero rápidamente revirtió, es decir, hay mucha fuerza de compra. Por ende, eso indica de que podríamos tener movimientos hacia el alza a futuro, en especial si se forma en una zona de soporte. ¿Por qué? Porque ya nos estaría entregando una señal de que el precio podría sin problema revertir. Luego de eso, la doji lápida, que es opuesta a la doji libélula, nos muestra lo contrario. Nos muestra que el precio abrió en esta zona, tuvo un mínimo en esta zona, subió a un máximo y luego rápidamente cayó, es decir, no tiene la fuerza para continuar hacia el alza. Y si aparece en una zona de resistencia, luego de un movimiento alcista que haya sido bien definido, por ejemplo, es muy probable que el precio gire y caiga, porque hay mucha fuerza de venta. Para eso se utilizan las doji. Vuelvo a repetir que esta de acá no sirve para absolutamente nada, así que si la ven, pásenla de largo porque no les va a aportar en nada. La doji clásica muestra incertidumbre, indecisión y podría venir alguna reversión, pero las que más entregan información son la doji libélula y la doji lápida por la composición de la doji. Vámonos ahora a revisar los 5 patrones de vela que yo les había mencionado, y vamos a partir con el primero, que es la vela martillo o hammer. Fíjense que esta vela tiene esta formación y nosotros la vimos acá arriba, pero en color rojo, ¿ya? Esta vela martillo, que tiene un cuerpo verde, por lo general viene a configurarse después de haber tenido un movimiento bajista. Después de ese movimiento bajista importante, si aparece esta vela, entonces rápidamente tenemos que estar atentos a poder ver que efectivamente después de ella venga una vela hacia el alza, para después confirmar que pueda continuar hacia arriba. Esta vela, en base a lo que yo les mencioné, lo que quiere decir es lo siguiente: después de un movimiento bajista tan pronunciado, logró alcanzar un mínimo. Y adivinen qué, cuando llegó al mínimo, entraron todos los compradores, empujaron el precio hacia el alza e inclusive lograron hacer que el cuerpo de la vela fuera verde, es decir, que el precio de cierre fuera más alto que el precio de apertura. Claramente aquí se muestra una reversión fuerte en el precio, no de incertidumbre ni nada. Aquí hay bastante fuerza compradora. Y si a eso le añadimos que la segunda vela es verde, es decir, es alcista, porque ustedes podrían tenerla configurada de otro color, si ustedes ven después que la siguiente vela es alcista, entonces la dirección potencial que podría tener el precio a futuro tendería a tener mayor probabilidad de que sea hacia el alza que hacia la baja. El color del cuerpo, vuelvo a repetir, puede variar. Aquí podríamos tener también una de color rojo, pero los martillos que son verdes, es decir, que es una vela completamente alcista, indican que este mercado alcista es más fuerte que si llegásemos a tener un martillo rojo. ¿Ya? ¿Qué nos dice el siguiente tipo de patrón de vela? Que es el hombre colgado. Aquí el hombre colgado, o el hanging man, indica que hubo una venta significativa en un punto particular. ¿Por qué? Porque los compradores no pudieron hacer que el precio volviese a subir. El precio venía hacia el alza, venía fuertemente hacia el alza,
alcanzó un máximo, cayó y fíjense que cuando subió de vuelta no tuvieron la fuerza suficiente como para que el precio de cierre fuera mayor al precio de apertura. Por eso la vela terminó siendo bajista y esta formación a menudo indica que los compradores están perdiendo el control del mercado y hay un potencial de reversión. Si a esta vela le sigue una vela roja como la que vemos acá, hay mucha probabilidad de que se dé una corrección y esa corrección sea hacia la baja. El siguiente patrón es el envolvente alcista o bullish engulfing y lo que tenemos aquí es, fíjense que todos los patrones que hemos visto hasta el momento vienen y se forman a partir de ¿qué? A partir de un movimiento importante hacia el alza o a partir de un movimiento importante hacia la baja. En el caso del envolvente alcista, viene a partir de un movimiento bajista. Y es bastante simple de identificar dentro de un gráfico porque el patrón de envolvente alcista está formado por dos velas, exclusivamente por dos velas. No es una sola vela, son dos velas. Ustedes tienen que encontrar una vela que luego sea envuelta por otra. Y en este caso tenemos la primera vela, que es un cuerpo corto y rojo, que es rápidamente envuelto por una vela que le sigue, que es verde y mucho más grande. Y suele darse, como les mencionaba, después de un movimiento bajista que pierde el impulso y permite generar un nuevo comienzo hacia el alza. Así que la dirección potencial en este caso es cambiar de tendencia de una bajista a una alcista. Tenemos también la envolvente bajista, que es la bearish engulfing, que es completamente lo opuesto. Viene desde un movimiento importante hacia el alza, en donde tenemos una primera vela que ya el cuerpo es mucho más pequeño que las velas anteriores, y tenemos una siguiente vela que es roja, que envuelve a la vela anterior. Cuando tenemos eso, la señal es de que el precio podría revertir y revertir hacia la baja. Y por último tenemos el último patrón de vela, que es la estrella de la mañana y también se llama como Morning Star, si lo han encontrado. Y el patrón de velas Morning Star es la posibilidad de ver la luz al final del túnel, por decirlo así, después de una tendencia bajista. Y este es un patrón de tres velas. Sí o sí es necesario tener tres velas. Primero, una vela de cuerpo corto que se encuentre entre una vela roja muy grande y una vela verde muy grande, es decir, una vela bajista y una vela alcista. Sí o sí, esta vela chiquitita tiene que estar con una vela bajista antes y después con una vela alcista. Si no tiene eso, no sirve. Y por lo general, esta vela del medio nunca va a ser más grande que la primera vela ni más grande que la segunda vela. Siempre va a ser más pequeñita. ¿Qué indica esto? Esto indica que la presión de venta, que era la que traía la tendencia o el impulso, está disminuyendo. Y con esta siguiente vela existe una probabilidad de que el precio salga de esta tendencia bajista y vaya hacia una tendencia alcista. Eso es lo que nos indica. Para aquellas personas que están recién partiendo con el tema de las velas, de las formaciones que tienen, para que de esa manera puedan ir entendiendo cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenemos un Morningstar en donde tenemos una vela con un cuerpo más pequeño. Vamos a agrandar acá. Es un cuerpo más pequeño y está compuesta por las otras dos velas. Una vela bajista importante, una vela con cuerpo pequeño que no es capaz ni de sobrepasar a la vela anterior ni a la siguiente vela, que es una vela hacia el alza bastante fuerte. Esto daba la señal de que este movimiento bajista podía llegar a su fin y podía dar el comienzo a una nueva señal de movimiento hacia el alza. Y si se fijan, eso fue lo que pasó. Después de esta formación, de este patrón de velas que teníamos acá, que era el Morningstar, el precio continuó con el movimiento hacia el alza y eliminó el movimiento bajista. Ahora, algunos se preguntan, ok, tengo esa formación, ¿cuándo entro al mercado? Es una muy buena pregunta. Al mercado no se ingresa ni aquí.
al mercado recién podría ingresarse en la siguiente vela, que sería esta de acá. ¿Por qué? Porque para formar el patrón ustedes necesitan tener estas 3 velas. Hay algunos que ingresarían de inmediato con una compra en esta vela, y si lo hacen, comprarían acá, el stop tendría que estar puesto por acá, dado que ese sería el mínimo. ¿Y a dónde podrían estar puestos los take profits o los límites? En base a los máximos anteriores, en torno a esta zona. Ahí la relación riesgo-recompensa hubiese sido de, hubiese sido de alrededor de 3,8 para ir a buscar alrededor de 7,2. Estamos hablando de 3,8 pips para ir a buscar alrededor de 7. Eso es más que 1 a 1, es 1 a 2, así que la relación riesgo-recompensa estaría correcta. Hay otros traders que no ingresarían en esta vela que yo dejé marcada acá, sino que ingresarían en la siguiente. Y eso también está bien. Eso ya depende de cada uno de ustedes y cómo se sienten más cómodos. Ingresar en esta vela para algunos podría ser precipitado y por lo mismo podrían esperar a que efectivamente esta vela cierre hacia el alza para recién en la siguiente vela ingresar con una compra. Eso ya, vuelvo a repetir, depende 100% de ustedes, ya que ustedes serán quienes tomen la mejor decisión de entrada al mercado. Yo creo que es importante las confirmaciones porque podríamos tener, recuerden que esto no es 100% exacto, por ende sí es importante confirmar que el precio tenga la fuerza de continuar subiendo. Yo siempre considero que es mejor esperar que después de que se forme el patrón, haya una siguiente vela que se forme, se cierre y nos indique si es que efectivamente vamos a ingresar. Esta sería mi vela de confirmación de que efectivamente el precio puede continuar hacia el alza y por ende recién ahí podría ingresar una operación de compra. Pero eso también tiene que ver con la personalidad de cada uno. Hay algunos que son mucho más arriesgados y podrían ingresar sin ningún problema mucho antes de lo que yo les acabo de mencionar. Eso por un lado. En base a los otros tipos de vela que vimos otros tipos de vela que tienen otras formaciones. Déjenme ir acá a ver si encontramos en este mismo gráfico otro tipo de vela. Fíjense en lo siguiente. Esto lo vamos a... Ahí sí. Vamos a tratar de buscar acá, a través del ojímetro, como digo yo, algún patrón de vela que nos entregue una señal parecida. Miren, acá volvemos a tener el Morningstar. De nuevo, vela con cuerpo pequeñito, antes una vela bajista importante, que venía de una tendencia bajista importante y luego de eso una vela hacia el alza. También habríamos tenido ahí algún tipo de señal. Si vamos a mirar un poquito más hacia atrás, a ver si encontramos algún otro patrón. Esta de acá, por ejemplo. Acá tenemos otro patrón. Veníamos con 1, 2, 3, 4, 5 velas consecutivas hacia la baja y luego de eso, ¿qué apareció? Una envolvente alcista. Y la envolvente alcista es una sola vela con esta otra, en donde claramente envuelve a la vela anterior y eso nos da una señal fuerte de que el precio podría continuar hacia el alza. Así que aquí tenemos otro patrón que es la envolvente alcista. Si nosotros vamos a mirar el gráfico ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos una vela, no tenemos ningún patrón de vela en este momento, lo que tenemos es una vela que muestra bastante fuerza hacia el alza. No tenemos patrón, vuelvo a repetir, pero sí tenemos una vela que muestra bastante fuerza hacia el alza. Eso muestra que los compradores podrían continuar empujando el precio hacia arriba, siguiendo la tendencia o el impulso que tuvimos desde prácticamente las 12. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque fíjense que esta vela no tiene mecha en la parte inferior, el mínimo es el mismo precio de apertura y tuvo la fuerza suficiente como para poder llegar a un máximo y cerrar muy cerquita del máximo. Por ende, ¿podría continuar hacia el alza? Podría, pero es acción del precio. Y fíjense, ahí va buscando llegar hacia los próximos niveles, porque así como yo estoy leyendo el gráfico, hay otras personas que también están leyendo el gráfico y hacen más o menos el mismo análisis. Ahora, las velas se tienen que cerrar para confirmar lo que uno tiene como teoría. O sea, yo mencionaba recién, esta es una vela que muestra mucha fuerza y la siguiente podría generar un movimiento alcista, pero todavía nos quedan minutos para cerrar la vela. Y ya cerró y cerró hacia el alza y dado que tenemos también una vela muy similar a esta, podríamos volver a tener otra vela. Ahora,
no podemos olvidar que cuando estamos haciendo esto, que es acción del precio, que es analizar las velas y el movimiento del precio, fíjense que aquí ya tenemos señales de que entraron los vendedores al mercado. Fíjense, y justo les iba a decir eso. ¿Era esperable que pasara eso? Sí, era esperable. ¿Por qué era esperable? Porque si yo achico el gráfico, me doy cuenta que aquí tengo un nivel de resistencia importante, un techo que ya había respetado en el pasado, que muchas personas están mirando y hacía que fuese probable que se detuviese en torno a esa zona. Hace un par de días atrás alguien me comentaba, ¿por qué sigues operando solamente con líneas de soporte y de resistencia y líneas de tendencia? Y esa es una muy buena pregunta. Hay muchos que les encantan los indicadores. A mí personalmente no me gustan mucho los indicadores de trading. Prefiero la acción del precio, que es exactamente esto que les estoy mostrando ahora. Y para la acción del precio es 100% fundamental usar líneas de soporte, de resistencia y tendencia. ¿Por qué? Porque así como yo estoy leyendo el gráfico ahora, hay otras personas que lo están leyendo también porque lo único que hacen es mirar el precio y fijarse si es que hay mucha fuerza de compra o mucha fuerza de venta. Fíjense si esta vela cierra por sobre los 1.19,30 y ya logró quebrar el máximo de acá, demuestra que hay mucha fuerza para continuar con el alza. Si logra cerrar sobre esos 1.19,30, confirmaría el quiebre que estas velas de acá no lograron hacer. Y cuando eso ocurra, podríamos tener una señal de rompimiento que haga que el precio pueda continuar hacia arriba. Pero hasta que eso no pase, me tengo que quedar esperando y pensar si es que lo va a hacer o no. ¿Ya? Así que no se olviden de las líneas de soporte y de resistencia. Yo aquí también puedo trazar una línea de tendencia y quedar esperando a ver cuándo se rompe o la línea de tendencia o la resistencia. Pero cualquiera de estas dos cosas que se rompa me va a dar la señal. Si se rompe la línea de tendencia hacia el alza, entonces quiere decir que ya no hay tanta fuerza como para poder continuar hacia arriba. Pero fíjense en lo siguiente, el precio está tratando. ¿Y por qué digo que está tratando de quebrar los 1.19,30? Porque esta vela de acá alcanzó un máximo que fue más alto que este de acá. Ahora, esta vela está buscando nuevamente ir a buscar ese máximo. Y si vuelve a generar un máximo más alto que el anterior, quiere decir que los compradores tienen esa fuerza como para poder continuar empujando al precio hacia arriba. Por otro lado, también tengo que ver que hay momentos en los cuales, fíjense, trata de hacer una vela doji y la vela doji o esta vela que estamos viendo con mecha arriba, mecha abajo y poco cuerpo hacia el alza, demuestra que también hay algunos que están vendiendo para buscar ese quiebre de esa tendencia hacia el alza. Y esto, yo aquí en este momento me tengo que quedar esperando. Si ya no estoy acá arriba y ya no entré acá abajo, ahora mismo debería quedarme esperando y ver si es que efectivamente el precio va a lograr o no impulsarse hacia arriba, porque de lo contrario se podría quebrar esta línea de tendencia alcista e ir a buscar rápidamente el soporte más cercano que está acá, 1.19,34, en donde tuvimos un doble techo. Por un lado tuvimos una resistencia acá y por otro lado tuvimos un soporte acá. Entonces, para mí, ese podría ser un nivel que el precio podría tratar de alcanzar si es que genera una corrección hacia la baja. Entonces, vuelvo a repetir, la acción del precio es algo interesante, pero hay que estar mirando el gráfico constantemente, no es algo que nos pueda entregar algún indicador. Ahora, hay indicadores y hay indicadores que nos permiten encontrar los patrones de vela mucho más rápido. Fíjense que aquí ya, si la vela logra cerrar abajo, mucho ojo porque hay agotamiento del movimiento hacia el alza. Y fíjense, esta vela casi no se ve. Lo mismo que yo les decía recién, una doji que prácticamente no tiene movimiento y los compradores tratan de entrar y no logran empujar el precio hacia arriba. Y los máximos, perdón, son cada vez más bajos y los mínimos también. Así que ojo con eso porque ahora podría venir algún tipo de corrección. Aquí me preguntaba John, ¿en qué temporalidad son más confiables las señales? Trabajo con scalping, gracias. Mira, el scalping es para gráficos de 1 hora, para analizar y por lo general para tradear gráficos de 5 a 1 minuto. Los gráficos de 5 a 1 minuto se mueven súper rápido, que es lo que estoy viendo yo ahora. Dado que el precio se actualiza mucho más rápido, está llegando mucha más información, las señales que suelen encontrarse en gráficos de 1 a 5 minutos son menos confiables que las que se pueden encontrar en gráficos diarios, por ejemplo.
¿Por qué? Porque el gráfico de un minuto solamente tomó los precios de un minuto hacia atrás, en X cantidad de velas hacia atrás, para poder hacer algún cálculo. En los gráficos diarios no estás tomando los movimientos de un minuto hacia atrás, estás tomando los movimientos de un día hacia atrás. Y en un día pasan muchas cosas. Entonces, por eso los gráficos de un minuto o de 5 minutos sirven mucho para hacer scalping. ¿Por qué? Porque entregan muchas señales de trading, muchas señales de entrada. No todas necesariamente te van a llevar a buen puerto, pero te dejan entrar muchas veces dentro del mercado. Un gráfico diario te entrega mucho menos señales. Suelen ser un poquito más certeras, pero también el movimiento suele ser mucho más lento. Perfecto. Aquí Rommel me dice, esos movimientos los confirmas también con el volumen, ¿cierto? Buena pregunta. En mercado Forex no sirve el volumen. En el mercado Forex no sirve el volumen y te explico por qué. En el mercado accionario, el indicador de volumen es muy efectivo porque te muestra exactamente cuánto volumen hay en un instrumento en particular. Y eso se puede hacer, ¿por qué? Porque el mercado accionario es un mercado centralizado. Todas las transacciones de compra y venta de una acción se hacen en un exchange. Se hacen en la bolsa de Nueva York, se hacen en la bolsa de Lima, en la bolsa de Santiago, en la bolsa de Colombia. Pero en esa bolsa se recopila toda la cantidad de transacciones que se han realizado durante el día y qué volumen hay para cada uno de ellos. Por ejemplo, que Juanito compró 100 acciones de X acción. Eso se sabe. En el mercado Forex, que es lo que estoy viendo yo ahora en este gráfico, no existe esa centralización. El mercado Forex es un mercado descentralizado y como es un mercado descentralizado, yo no tengo idea qué volumen está operando el broker XX, ni tampoco sé qué volumen está operando el otro broker, porque ellos no tienen que reportar sus volúmenes a nadie. Entonces es muy difícil utilizar un indicador de volumen en el mercado Forex, pero en el mercado de acciones sí, completamente sí, Romer, y si operas en el mercado accionario, de todas maneras podrías usarlo con un indicador de volumen. Así que, bueno, voy ahora con una estrategia que es bastante simple y la verdad es que yo la puedo hacer porque estoy usando una plataforma que es la de TradingView. Y si no la tienen, igual los invito a que la prueben porque yo creo que es bastante, pueden sacar una cuenta demo y utilizarla sin problema y es bastante buena para hacer análisis de mercado. Lo que yo uso aquí es una media móvil simple de 100 periodos que me va a ayudar a poder identificar si estamos con un sesgo alcista o un sesgo bajista en un gráfico de una hora. Solamente para eso voy a usar la media móvil, para saber si estamos con tendencia alcista o bajista. Y la gracia que tiene es que me permite agregar un indicador que identifica los patrones de vela. Por ende, hace el trabajo por nosotros y eso es algo que se agradece. Por eso se los quería mostrar hoy día. Y si nos vamos ahora a eso mismo, voy a eliminar aquí, voy a ir a un gráfico de la libra dólar. En el gráfico de la libra dólar vamos a poner un gráfico de una hora y vamos a cargar la media móvil de 100. Y la media móvil de 100 nos dice ahora mismo sesgo alcista, ¿cierto? Perfecto. Yo voy a cargar ese indicador que les mencioné, que lo encuentran acá en Indicators, Candlestick Patterns, y yo le puse todos los patrones de vela, ¿ya? La única diferencia que hice fue que no me detecte la tendencia, porque para eso yo estoy detectando la tendencia de manera manual, y seleccioné todos los patrones de vela que vimos hoy día en esta presentación. La vela doji, engulfing, alcista o bajista, hammer, hanging man y morningstar. Y le puse que me entregue señales tanto de compra o de venta. En este caso, como yo ya sé que es una tendencia alcista la que trae la libra dólar, voy a filtrar solamente por patrones de velas que me entreguen señales de compra, de que va a continuar el precio hacia el alza más que señales de compra. Y le voy a dar clic OK. Y aquí tenemos algunos patrones que podrían habernos servido para poder ingresar al mercado, sobre todo aquellos que están muy cerquita de la línea de media móvil. Si se fijan, aquí tuvimos un bullish engulfing en donde esta vela envolvió a la anterior. Después tuvimos un martillo. Después tuvimos de nuevo una bullish engulfing, pero después tuvimos una caída.
Y así sucesivamente. Tuvimos algunas dojis que mostraban que después de un movimiento bajista se podía dar alguna reversión. Lo mismo pasó acá, se dieron los movimientos y ustedes podrían tomar entradas en base a estos indicadores que nos van diciendo cuando hay oportunidades que se identifican a través de patrones de vela como continuidad de movimiento hacia el alza. Obviamente esta señal o esta nota que se da en el gráfico no la va a entregar justamente aquí, pero sí la vamos a saber cuando estemos en esta vela. Por ende, sí podríamos tomar alguna entrada en base a la información de la vela pasada. El stop, ¿dónde estaría puesto en un tipo de estrategia como la siguiente? Por debajo de la media móvil. ¿Por qué? Porque la media móvil es la que nos entrega la señal de que el precio podría continuar hacia el alza. Entonces, en base a eso, si yo digo, ok, ¿desde qué fecha más o menos empezamos a tener una tendencia alcista? Desde aquí, desde que el precio logró quebrar a la media móvil, que ahora la voy a engrosar. Espérenme un segundo. Ahí está. Cuando el precio logró quebrar a la media móvil hacia arriba y se mantuvo por sobre la media móvil de 100, yo dije que era tendencia alcista. Por ende, mi stop va a estar siempre puesto por debajo de la media móvil. Si eso hubiese sido así, ¿qué hubiese pasado? Hubiésemos ingresado una compra acá, en esta vela en donde teníamos una envolvente alcista, podríamos haber ingresado otra orden acá, podríamos haber ingresado una orden acá, y en todas estas otras señales de entrada al mercado. Fíjense que en todas ellas, algunas las hubiésemos aguantado más que otras, pero en realidad todas las hubiésemos aguantado. ¿Por qué? Porque en ninguna de ellas se gatilló el stop. ¿Y el stop cuál era? Que estuviese por debajo de la media móvil de 100 periodos. En ningún momento todavía el precio logra quebrar la media móvil hacia abajo. Por ende, todas estas entradas en base a patrones de vela de compra seguirían abiertas y el movimiento hacia el alza es de alrededor de 162 pips, un 1,24%. Vamos a ver otro ejemplo, vámonos al dólar yen, por ejemplo. Dólar yen, lo mismo, pero ahora yo tengo que cambiar lo siguiente. Tengo la media móvil acá se quebró, por ende pasamos de una alcista a una bajista. Entonces estamos hablando de, déjame ponerlo acá, este fue el primer quiebre, ¿cierto? De una alcista a una bajista. Aquí es donde cambiamos de tendencia. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que evaluar entradas de venta. Entonces voy al indicador, voy a colocar bearish para que solamente me muestre los patrones de vela que estén generando señales de entrada bajista. Voy a poner OK. Perfecto. ¿Cuál hubiese sido la primera señal de entrada que me arrojó? Esta vela doji. ¿Y dónde hubiese estado mi stop? Por sobre la media móvil, por sobre la media móvil. Hubiésemos ingresado acá, si ustedes lo hubiesen dejado muy pegadita, les hubiese gatillado el stop, pero de lo contrario, no les hubiese gatillado el stop. Hubiesen ingresado acá, hubiesen ingresado acá, hubiesen ingresado acá, vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y fíjense el movimiento hacia la baja que se generó. Fue un movimiento hacia la baja de alrededor de 129 pips, un 1,21%. Algo súper simple. No estamos hablando ni de indicadores ni nada. Estamos hablando de una tendencia importante en donde lo único que invalida nuestra entrada es que cambie de tendencia. Pero si no cambia de tendencia, seguimos con esa operación a la espera de que el precio se mueva. Estas son no señales de scalping. Esto, fíjense que estoy usando un gráfico de 1 hora para operar, no un gráfico de 1 minuto o 5 minutos. Esto es trading intradía o swing trading, pero no es scalping. Sí se los quiero mencionar porque no necesariamente va a tener el mismo resultado. Fíjense que estamos hablando de aquí de un movimiento que partió el día de ayer, o sea, perdón, el día 16, que fue domingo, y que todavía continúa. Vimos dos ejemplos en la libra dólar y el dólar yen. ¿Qué hubiese pasado si usamos esto en el mercado accionario? ¿Funciona o no funciona? Vámonos al Standard & Poor's. Si miramos al Standard & Poor's, fíjense en lo siguiente. El Standard & Poor's pasó acá a entregarnos un cambio.
de bajista a alcista, ¿ya? Y aquí nuevamente tengo que volver a cambiar a que me muestre solamente las señales de entrada largas. Perfecto. Aquí me entregó la primera. Aquí hubiésemos ingresado con una compra. ¿Dónde hubiese estado nuestro stop? Nuestro stop tiene que estar puesto por debajo de la media móvil. Fíjense en lo siguiente. ¿A dónde hubiesen dejado puesto ustedes el stop? ¿Lo hubiesen dejado puesto aquí? ¿O hubiesen considerado la acción del precio más cercana que era aquí? Yo la hubiese dejado puesta acá, en base al mínimo anterior, y no acá. ¿Por qué? Porque si aquí tuvimos el quiebre y la señal de entrada me la dio de inmediato, el precio, dado que se mueve mucho más el mercado accionario, podría haber corregido luego para continuar subiendo. Por ende, yo hubiese considerado la acción del precio más cercana, que era esta, para colocar el stop. Si eso hubiese sido así, el precio se hubiese movido hacia el alza y todavía no tendríamos gatillo del stop loss porque seguiría estando en torno a esta zona. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Lo que ustedes pueden hacer es que si ingresan con una compra, tomen ganancia en torno a los máximos anteriormente alcanzados. Entonces ustedes podrían haber hecho lo siguiente. A ver, un segundo, long position. Ustedes podrían haber ingresado a la posición acá, haber puesto el take profit acá arriba y haber puesto el stop loss acá abajo. Eso es lo que podrían ustedes haber hecho. ¿En base a qué? En base a los mínimos anteriormente alcanzados y en base a los máximos anteriormente alcanzados. ¿Cuál hubiese sido la relación riesgo-recompensa? La relación riesgo-recompensa es un poquito mejor que 1 a 1, un poquito mejor que 1 a 1, pero no alcanza a ser 1 a 2, pero es un poquito mejor que 1 a 1. Y eso lo podrían haber dejado puesto dentro de su seteo para el ingreso al mercado. Aquí me pregunta Sofía, ¿la media es simple? Sí, es simple. ¿Y es simple por qué? Porque solamente la usamos para identificar si estamos con una tendencia hacia el alza o hacia la baja. Si fuera para identificar, por ejemplo, entradas de compra o venta a través de cruces de medias móviles, ahí es mejor utilizar medias móviles exponenciales que son más rápidas. Pero si solamente la estamos usando para identificar si estamos frente a una tendencia alcista o bajista, la media móvil simple funciona perfecto. Esto hubiese sido el ejemplo del Standard & Poor's. Veamos qué hubiese pasado con el petróleo, haciendo el mismo análisis. El petróleo tiene un tema que es importante igual. ¿Y por qué lo menciono? Porque el petróleo ha estado medio enrangado. Si ustedes han seguido mis videos de mercado americano en el canal de YouTube, se van a dar cuenta que el precio del petróleo no tiene una tendencia muy clara en el último tiempo. Ha estado metido entre los 40 y los 44 dólares el barril, por lo menos desde el 13 de julio. Y dado que no tiene una tendencia muy clara, si yo voy al gráfico de una hora, se van a dar cuenta que quiebra muy seguido la media móvil de 100. Entonces, ojo con eso, porque los otros instrumentos que yo les mostré, como el euro dólar, la libra dólar, el dólar yen, el Standard & Poor's, sí han tenido tendencia más marcada, ya sea hacia el alza o hacia la baja, para que lo tengan presente. Entonces, yo creo que es importante analizar en un gráfico diario si están frente a un mercado que está en tendencia o no están frente a un mercado que está en tendencia. Si están frente a un mercado que está en tendencia, entonces ahí lo dejan y bajan a un gráfico de una hora para colocar la media móvil de 100 y colocar este patrón. De lo contrario, si es un mercado que no está en tendencia clara, yo preferiría quedar fuera. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, en donde entramos y salimos muy rápido del mercado. En todo caso, hagamos el ejercicio igual. Imagínense que estamos parados aquí, en el cruce de la media móvil hacia arriba. Es decir, pasamos de bajista hacia alcista. Vamos a volver a cambiar acá y vamos a dejar... Ah, no, está solamente detectando entradas largas. ¿Cómo hubiésemos ingresado aquí al mercado? En base a lo mismo que acabamos de decir recién, hubiésemos considerado estos mínimos para poder colocar nuestros stops y esto máximo para poder colocar nuestro take profit. ¿Cuál hubiese sido nuestro punto de entrada? ¿Cuál hubiese sido toda la configuración de este trade? Nuestro punto de entrada hubiese estado en esta vela. Fíjense en lo siguiente. Stop por acá abajo
take profit por acá arriba. ¿Hubiésemos entrado? Yo no hubiese entrado. Yo no hubiese entrado a esa operación. ¿Y por qué no hubiese entrado con esa operación? Porque la relación riesgo-recompensa es inversa. Antes de hacer el cálculo, perdón, antes de ingresar la operación tienen que hacer esto. Y si ustedes se fijan, estoy arriesgando mucho más de lo que estoy buscando ganar. Y eso para mí de inmediato significa no entrar. Así que no hubiese ingresado a esa operación en el petróleo en base a ese supuesto o a ese principio, por decirlo así. Aquí me pregunta Gabriela, una tocaya, saludos Gabriela, me dice, ¿qué indicador opinas es el mejor para evitar las zonas choppy combinando con esta estrategia? ¿Stochastic o RSI u otro? Buena pregunta. El RSI es más lento que el estocástico. Yo prefiero en ese sentido el estocástico más que el RSI. ¿Ya? También el MACD es un buen indicador. Entre el MACD y el estocástico, quizás el MACD porque funciona bastante bien con mercados en tendencia. Y como aquí estamos diciendo que tiene que ser un mercado en tendencia, quizás preferiría el MACD que el estocástico. El RSI lo dejaría más de lado, pero porque vuelvo a insistir, es un poquito más lento, entonces las señales las entregan más atrasadas que el estocástico. Perfecto. Y por último, si miramos el oro, a ver si hacemos algo similar. Déjenme aquí eliminar esto de acá. Ahí sí. Si miramos el oro en gráficos de un día, estamos frente a una clara tendencia hacia el alza, ¿cierto? No hay ninguna duda de que es una tendencia alcista. Perfecto. Entonces, como estamos con un mercado en tendencia, entonces ahora podemos bajar un gráfico de 1 hora. Tenemos la media móvil de 100 periodos. Fíjense en lo siguiente. Aquí recién pasamos de una tendencia que es bajista hacia una alcista y la señal recién la está entregando acá, ¿ya? De nuevo, ¿qué hubiésemos tenido que hacer? Si hubiésemos ingresado a la operación aquí, nuestro stop hubiese tenido que estar acá, en base a esta acción del precio de aquí, en base a esta, que es justamente la anterior a que se produzca el quiebre, y nuestra zona de objetivo tendría que estar en base a los máximos más cercanos. Tenemos uno ahí primero, y luego de eso tenemos otro acá. Si nosotros tomamos esta relación riesgo-recompensa, es súper justa, es casi 1 a 1. Ya depende de cada uno de ustedes si quieren ingresar al mercado o no. En este caso, yo creo que se puede, pero es arriesgado. Y los fundamentales apoyan al oro hacia arriba. Pero esta caída que se pegó el otro día solamente por conocer noticias importantes que generaron que los traders cerraran sus operaciones de compra en el petróleo, es decir, esta volatilidad, asusta un poco, porque también no hay nada que nos diga que esa volatilidad no podría darse nuevamente. Entonces, ahí ya depende de cada uno en el caso del oro, pero aquí la relación riesgo-recompensa nos muestra prácticamente que es 1 a 1, podría ser una entrada, pero hay que considerar, vuelvo a repetir, para poner el stop loss, justamente la acción del precio antes de que se generara el quiebre y para colocar nuestros take profit, tomen en consideración los máximos anteriormente alcanzados. Así que bueno, eso era lo que les quería mencionar el día de hoy. Espero que les haya gustado el webinar. Cualquier duda que tengan, recuerden que nos pueden escribir a clientes@inversionesytrading.com. Si quieren hacerme preguntas, también lo pueden hacer a través de mi Twitter, que es garayafx. Así me encuentran en Twitter. Yo feliz les contesto las preguntas. Y por supuesto, los dejo a todos invitados a que puedan seguirnos a través de las redes sociales. Para aquellas personas que están recién partiendo, si quieren invertir en el mercado Forex, los quiero dejar invitados a lo siguiente. Ahora, para fin de mes, nosotros tenemos un Trading Week y ese Trading Week está 100% enfocado en el mercado Forex. Si ustedes están pasando del mercado accionario al mercado Forex, que me ha tocado mucho escucharlo en el último tiempo, este Trading Week les va a servir bastante porque Javier les va a explicar todo el origen del mercado Forex y cómo funciona, las diferencias entre los pares principales y los pares exóticos. Luego va a realizar análisis de mercado, análisis técnico y análisis fundamental para que entiendan cómo realizarlo en el mercado Forex, porque hay indicadores que sirven y otros que no sirven. Hay fundamentales que sirven para un mercado y que no sirven para otro mercado. Luego les va a explicar también cómo poder operar en base a noticias, en base a reuniones de política monetaria, en base a cifras de crecimiento, en base a datos de mercado laboral, tasas de inflación. Y el jueves les va a explicar estrategias
de swing trading, scalping, price action y carry trade. Carry trade es súper importante para el mercado Forex, ¿ya? Es una estrategia que se mantiene con el paso de los años y yo creo que siempre va a seguir siendo una de las principales estrategias del mercado Forex. Tiene que ver con las tasas de interés, así que es una muy buena estrategia por aprender. Y el día viernes obviamente termina con una sección de Risk Management, así que les dejo el enlace ahí a través del chat por si quieren participar, para que puedan ver todos los detalles y de esa manera puedan seguir aprendiendo. Y también aquellas personas que recién están comenzando con el tema del trading, las inversiones en línea, vayan aquí a la sección de productos. Tenemos programas para traders que no saben nada y recién están partiendo, y para otros que ya llevan tiempo haciendo trading en vivo, trading en real, en una cuenta en real. Los distintos programas tienen distintos servicios que nosotros entregamos. Consideramos que están diseñados para llevarlos de un nivel hacia el otro nivel. Así que si también les interesa aprender, por favor revisen esa información y cualquier duda que tengan, ahí nos escriben y nos avisan para que los podamos orientar mucho más. Ahí me pregunta John, ¿cómo podemos acceder al calendario económico de la página de inversiones y trading? Buena pregunta. Mira, aquí en recursos, herramientas de trading, calendario económico. Quizás es una vuelta muy larga, pero voy a ver si es que pido que pongan algún banner para hacer algún atajo en el homepage, pero eso lo encuentras en la sección de recursos, calendario económico. Y John me pregunta si es posible que esto quede disponible en la página de inversiones y trading, y ahí también Gabriela pregunta si estará disponible en el canal de YouTube. Es altamente probable que esté disponible en el canal de YouTube. Así que probablemente quede el día de hoy. De todas maneras, yo lo voy a mencionar a través de mi Twitter para que ahí sepan cuando ya está completamente disponible para que lo puedan volver a revisar. Así que bueno, espero que tengan un excelente día y nos vemos pronto en un próximo webinar. Recuerden visitar el calendario de webinars porque tenemos muchos webinars gratuitos a los que pueden asistir. Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego.